faltar, Cristo vive en mí. Yo bien sé que soy lo que Dios dice que soy. Eso es lo que soy, ahí es donde estoy. Yo bien sé que soy lo que Dios dice que soy. Eso es lo que soy, ahí es donde estoy. Yo bien sé quién soy. Camino con poder y obro milagros, disfruto tanto favor. Yo bien sé quién soy. Camino con poder y obro milagros, disfruto tanto favor. Yo bien sé quién soy. Oh, 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 oh. Yo bien sé quién soy. Vamos a decirlo. Oh, oh, oh. Yo bien sé quién soy. Yo bien sé quién soy. Oh, 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 oh. Yo bien sé quién soy. Oh, 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 oh. Yo bien sé quién soy. Diga conmigo, somos la casa de mi Padre, la casa de mi Padre, un lugar de restauración. restauración. En la casa de mi Padre, En la casa de mi Padre, en la casa de mi en Padre, la casa de mi Padre hay abundancia de pan. No se les olvide que el viernes estamos acá, ¿verdad? En ese tiempo que vamos a tener el día viernes, a partir de las 5:30, vamos a estar acá. Voy a compartir la palabra del Señor. Voy a estar leyendo en Mateo capítulo 15, versículo 29. Mateo capítulo 15, versículo 29 dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Sigue diciendo: sálvate a ti mismo y desciende ¿de dónde? De la cruz. Dice el 31: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, hablaban entre ellos: a otros salvó, a sí mismo no se puede ¿qué? Salvar. Estos sacerdotes y gente se burlaba de Jesús. Se burlaban. Su versión era que Jesús había sido derrotado, que era un embustero, mentiroso, un carlanchín. Su versión era que era un falso profeta. Ellos se burlaban, y la versión que tenían de Jesús era que era un falso. Esa es la versión que ellos concebían en su mente por lo que estaban viendo. Hay gente que tiene una versión tuya diferente por lo que oyen o por lo que dicen de ti. Y a veces esa versión nosotros la tomamos. Pero Jesús sabía quién era Él. Y en ese grupo de personas hay una versión errónea de Jesús. Hoy en día, en las redes sociales, la gente que poco conoce de Dios o los que se ufanan de saber, se creen doctos, muy sabios. Y expresan que sí saben cómo es Dios, cómo es la doctrina, cómo es el servicio a Dios, cómo se debe hacer, qué no se debe hacer. Tienen su propia versión. Unos dicen que el Señor avala la relación sexual del hombre con el hombre y de la mujer con la mujer del mismo sexo. Otros dicen que Dios no se mete con esto, con aquello. Y otros dicen que el casarse nada más está viviendo juntos, no hay necesidad de casarse. Hay tantas cosas. Tiene una versión de ellos mismos. Así mismo esta gente se hizo una versión de Jesús, de que era un derrotado, y lo comentaban entre ellos mismos. No estamos hablando de gente ignorante, fariseo y escriba, era lo más estudioso de la época. Era la más grande escala de teología que existía. Era lo más grande que había. Tú te puedes hacer la versión que tú quieras, pero falta ver si esa versión es la correcta. Pero ahí mismo dice el versículo 37, dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Miren lo que dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Sigue diciendo: y el centurión que estaba frente a él, viendo
que después de clamar había esperado así, dijo: verdaderamente este hombre era ¿qué? La versión de él fue diferente. Dijo: este hombre que no blasfemó, que no ofendió, este hombre que ha visto gente morir en la cruz, que cuando iban a morir maldecían a su familia, maldecían a sus adversarios, escuchó que este hombre dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este hombre vio que este hombre expiró, se entregó a sí mismo. Este hombre que no conocía la Biblia dijo: este hombre era el Hijo de Dios. Dos versiones de un grupo de personas que estaban allí viendo el espectáculo de la cruz. Basado en ese texto, he titulado este mensaje, lo he titulado La peor o mejor versión. Hoy en día el mundo se hace la peor o la mejor versión de Jesús, de la iglesia. La gente le exige a la iglesia perfección. La iglesia siempre ha sido la iglesia, con defectos, porque la iglesia no está integrada por ángeles, arcángeles, serafines o querubines. No, la iglesia está integrada por hombres y mujeres pecadores que han creído en la redención que Cristo hizo en la cruz. Y alguien que comience a mirar la iglesia para decir que no cree en Dios por la iglesia, se va para el infierno. Sí, se condena, porque jamás se puede mirar la iglesia. Hay que mirar a la cabeza de la iglesia, que es Jesús. Hay gente que dice: no me congrego porque X y iglesia. No, no es excusa. Para Dios no se da excusa jamás, porque la iglesia jamás va a ser perfecta. Perfecto el que nos llamó, ese es perfecto. Pero ¿cuál es la peor o mejor versión que podemos tener de nosotros mismos o de Jesús? A veces con esta calamidad, esta pandemia o esta situación financiera, escuchaba que aquí en Latinoamérica, no es solo aquí en Colombia, usted pone a ver que a veces los políticos de turno echan las culpas al que gobierna, pero no, en toda Latinoamérica hay una inflación tremenda. Dicen que dura hasta marzo, otros dicen que hasta junio. Los más optimistas dicen que dura hasta marzo. Y Colombia está en el tercer país con mejor inflación de Sudamérica. Otros países están al borde, 5.9 Colombia. Otros países están al 10, al 15. Argentina está en el 51. Venezuela 680%. Y pare de contar. Por eso es que a veces uno siente que el dinero rinde menos. Con una pandemia, gente que no trabajó, los países se paralizaron, sobre todo Sudamérica, ¿verdad? Entonces el país que más paralizó es el que más siente el peso de la inflación. Mientras que se va nivelando el asunto. Mientras que se va nivelando el asunto. Por eso insisten tanto en que la gente tiene que vacunarse, que la gente tiene que tratar de comenzar a vivir en medio de esta situación que se está viviendo de salud, que tenemos 2 años ahora en marzo. La peor o mejor versión. Tú decides si quieres tener la peor o la mejor versión del Señor, o has creído que con todo lo que tú has vivido en tu vida íntima, de familia, laboral, ¿cuál es la versión que tienes tú del Señor en tu vida? ¿Crees que el poder se le acabó? Y eso ha llevado a que tú tengas la peor versión del evangelio, del matrimonio, del diezmo, del ayuno, del congregarte, del servicio, de los que servimos a Dios, hombres, mujeres, con defectos, hasta de pronto más que las mismas ovejas. ¿Cuál es la versión que estás manejando en este 2022? Vamos a ver qué versión errada o aceptada nos estamos haciendo de Jesús en nuestras vidas. En el primer punto vamos a ver frente a la gracia o la condenación. ¿Cuál es la versión que tenemos hoy? ¿Verdad? ¿Cuál es la versión que estamos manejando hoy? Frente a la gracia o condenación. Gracia, favor inmerecido de Dios, que nos permite presentarnos ante Dios como hijos. Gracia quiere decir que no nos lo ganamos, alguien lo ganó por nosotros, alguien pagó un precio por nosotros.
La gracia es la que te permite cantarle al Señor aunque tengas un corazón pecador. La gracia es la que te permite servir a Dios aun con todos tus pasados y tus defectos presentes y futuros. La gracia es la que nos permite llamarnos hijos de Dios. Claro, habiéndolo aceptado primero. O condenación. San Juan capítulo 2 versículo 13. Evangelio de San Juan 2:13 dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Dice el versículo 14: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Dice el versículo 15: y haciendo un azote de cuerdas, Jesús entró. Miren este escenario. Jesús entra, y al entrar en el templo había una especie de terraza, ¿verdad?, que se llamaba atrio. Y ve un poco de gente que está vendiendo. De allí muchos dicen que en la iglesia no se puede vender nada. No, estás equivocado. Ella está hablando es de que ellos estaban vendiendo. Miren bien, vendían los artículos que se iban a sacrificar, pero los vendían con usurería. Por ejemplo, si una paloma valía, por decirlo así, 5,000 pesos afuera, que era el sacrificio que los pobres daban ellos dentro del templo, allí lo vendían por 50,000 pesos, por decirlo así. Y si lo traían de afuera no se los permitían entrar. O sea, se había vuelto una usurería. Entonces el que había pecado no podía pedir perdón a Dios, porque en ese tiempo se sacrificaba un buey, se sacrificaba un cabrito, una oveja, pero el más pobre ofrecía 2 palomas, como las que María llevó cuando fue a presentar a Jesús. Era el sacrificio del que no tenía casi plata. Llevaba 2 palomas. Y toda la familia reunida para un cordero anualmente lo hacían. Sacrificio de expiación. Pero ese no es el tema ahora. Lo que quiero decirles es que el meollo del asunto es que los que estaban allí, dice, y las ovejas y los bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Porque la gente, según lo que Dios mandó, cada uno traía su oveja de su casa, su paloma. No, era que tenían que comprarlos ahí. Era un comercio que había allí. Si no, no podían pedir perdón. Entonces la gente, si no tenía plata, se iban con sus pecados para su casa. Hay que tocar el asunto, el contexto de la palabra. Esa fue la molestia de Jesús, que se estaban interponiendo en que el pueblo se congregara y pidiera perdón. Y nosotros tenemos una versión de que el que viene a la iglesia es el más santo y el más puro. Y entonces sientes que no te sientes digno, pero tampoco sientes digno que otro venga. Y Jesús se molestó con los que eran piedra de tropiezo para congregarse. Y coge un azote. Jesús nunca en la Biblia, es la primera vez que Jesús hizo eso. Jesús cogió un azote y comenzó a voltear las mesas. Él no oró para que se voltearan, comenzó a patear mesa, a voltear mesa, porque estaban impidiendo que el pueblo llegara al Dios perdonador. Hoy en día no es así. Hoy en día tú y yo, para ser perdonados, primero hay que tener fe en el sacrificio de Cristo y creer. Listo. Pero en ese tiempo no. Y Jesús comenzó a voltear las mesas y comenzó a recriminarles. Para los que vendían en las mesas, Jesús era un patán. Para los que vendían en las mesas, Jesús no se le veía misericordia. Tenían la peor versión de Jesús. Cuando tú y yo cogemos rabia, ¿verdad?, y la gente nos coge en un mal día, se puede llevar la peor imagen de nosotros. Y Jesús comenzó a voltear las mesas. Jesús estaba iracundo, estaba molesto, porque estaban impidiendo que el pueblo fuese perdonado. Si algo Dios quiere cuando vengas a su casa, aparte de adorarle, es que tú creas que Él está aquí y que tú cuando le adoras eres santificado y perdonado. Tú no puedes pensar que estar aquí es lo mismo que estar en tu casa, porque es un error garrafal. Satanás siempre va a querer poner excusa en tu corazón para que no te congregues, o porque eres muy bueno y no mereces estar en ese sitio, o porque eres muy malo y no mereces estar en la casa de Dios. Y es lo que Jesús está molesto, porque el argumento, se había vendido ese argumento, y Jesús se molestó. Esto fue el 3er año de Jesús de predicador.
El año 33 ya prácticamente Jesús estaba a punto de ser sacrificado. Y volcó las mesas, las volcó. Y en el versículo 16 dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y queremos hacer la casa de mercado muchas veces. Tú tienes una versión de que el Señor te perdona si te pones esta ropa, si haces aquello, si haces esto. No. Él quiere primero arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hacemos un mercadeo. Si ayuno 3 días, Dios me perdona. Yo hasta que no ayune no siento que Dios me perdonó. No, estás equivocado. Sí tienes que ayunar para vencer el hombre fuerte. Tienes que ayunar para vencer la carne. Pero el ayuno no te va a conseguir perdón. Perdón te lo consiguió Jesús en la cruz. Esto es por fe. Esto es por fe. Esto es por fe para que nadie se gloríe. Por gracia. Y no es dar rienda suelta. Pero hay que ser claros con esto. Hacían mercadeo de la fe. Tú vienes a la casa de Dios a agradecer y a creer que Dios te bendice. Vienes a adorarle, vienes a exaltarle. Y sientes que el perdón y la bendición de Dios fluye sobre tu vida. Y dice que esta es la versión de gracia o condenación. Y dice, el versículo 17, dice, entonces acordaron sus discípulos que está escrito. ¿Qué está escrito? El celo de tu casa, ¿qué? Me consume. El celo. ¿Cuándo tú celas algo? Cuando no se usa para lo que es. Cuando pierde el rumbo que tiene que, ¿verdad? El padre siente el celo del hijo, el esposo de la esposa, cuando hay un conducto natural por el cual está. La casa, a Jesús le agrada que tú vengas aquí creyendo que le hay. ¿Cuántos dicen amén? El celo de su casa es que su casa tiene que estar llena, en que aquí tienes que dar lo mejor para Dios, que tú tienes que venir con la mejor actitud. Si en la semana no hubo mucha plata, si en la semana no hubo mucho en la alacena, si en la semana no te fue lo mejor, tú vengas a adorarle a Él y a exaltarle sin interesarte si te aplauden o no. Cuando Jesús dice el celo de tu casa me consume, está diciendo que se use el servicio de mi casa para lo que es, para bendecir, para glorificar su nombre. Vengas a recibir, no a mirar a los demás. Vengas a creer que Dios quiere llenarte, que Dios quiere usarte, que Dios quiere bendecir tu vida. Y es lo que el Señor está diciendo. Ellos se acordaron el día que estaba azotando y volteaba las mesas. Esa es la versión. Miren esta versión. Los discípulos dijeron, esta es la versión del Dios del amor. Aunque estuviera volteando las mesas, el amor por el que no dejaban entrar, por el que no podía entrar. Miren lo que dice el versículo 19 y 20. Respondió Jesús y le dijo, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Versículo 20 dice, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Ellos pensaron que Jesús estaba loco. Dice el 21, mas él hablaba del templo ¿de qué? De su cuerpo. Dice el 22, dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Cuando Jesús está diciendo que iba a destruir ese templo, estaba diciendo, voy a hacer un templo. Voy a hacer un templo donde la gente sea salvo por lo que yo hago y no por lo que ellos hacen. En ese tiempo, para ser salvo, tenían que comprar un animal, traerlo al sacrificio. Jesús dice, voy a hacer un templo. Voy a hacer una liturgia espiritual. Voy a cambiar, voy a hacer una renovación en la iglesia. Bueno, no había iglesia, pero digamos en el contexto religioso de la época. Voy a hacer un cambio. Que la gente sea salvo por lo que yo haga por ellos y no por lo que ellos hagan por mí. Eso es lo que está diciendo Jesús.
Y dice la palabra en San Marcos, capítulo 11, versículo 16. Miren, este versículo me gustó lo que dice. Ubíquese allí. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Yo quiero que usted levante sus manos y diga conmigo: nada, diga nada de lo que traiga a este lugar es mayor de lo que me voy a llevar. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Jesús se puso en el medio y Él no estaba bloqueando la entrada del pecador, no. Estaba impidiendo la entrada a aquel que decía que no necesitaba ser perdonado, que Él hacía sus mismas cosas, que Él tenía sus propios recursos espirituales. No, tú y yo vinimos acá, todos los que estamos aquí, hasta el que está allá en la última banca de este lado, todos necesitamos de la gracia y la misericordia del Señor. Y Jesús impedía para cambiar esa historia, para cambiar. La versión fue que Jesús se llenó de rabia, y la versión de los fariseos y saduceos y escribas era que Jesús estaba impidiendo la entrada a la gente. No, no era eso. Estaba impidiendo que el pecador creyese que lo que él podía hacer era lo que iba a conseguir su expiación o su libertad de pecados. Así que, ¿qué versión se llevaron? Unos pensaban versión de Jesús llena de gracia o condenación. ¿Qué versión tienes tú de Jesús hoy? No es un alcahuete tampoco, pero ¿cuál es la versión que tienes de Jesús ya años después en el cristianismo? Tienes una versión de Jesús de aquel que, ¿cómo actúa Jesús frente a la gracia o la condenación? ¿Qué versión tienes de Jesús? Puedes tener dos versiones. Uno creen que es el que más condena, otro creen que es el que puede salvar. Si te preguntasen hoy, ¿Jesús te condena o te salva? ¿Qué dirías tú? Lo que sí sé, te puedo decir que hay alguien que siempre se cree que es el condenador, el que condena. Satanás no nos puede condenar. Él nos acusa, que es muy diferente. Es el acusador. El que puede condenar es el Padre. Pero el Padre ha dado a Jesús que nos defienda. Y tú y yo tenemos al verdadero abogado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál versión tienes de Jesús? Aquel que está propusiendo que no consigas trabajo. ¿Cuál versión tienes de Jesús? El que no quiere que te vaya bien, el que te ha echado todos los pecados en cara. ¿Cuál versión tienes de Jesús? El que no deja que en tu casa haya prosperidad y bendición. ¿Qué versión tienes de Jesús? El que te tiene enfermo, el que te está haciendo que le pagues todo lo que le has hecho. ¿Cuál es la versión que tienes de Jesús? ¿Cuál versión? Segundo punto de este mensaje que he llamado la peor o mejor versión. Segundo punto. ¿Y cuál es la imagen actual? Imagen actual de derrota o victoria. ¿Cuál es la imagen que tú tienes de Jesús hoy? Hoy, donde la gente se ufana, blasfema de Dios, se burla, donde encontramos personas que difaman del evangelio. Consigues en las redes, la gente se burla de todo de la iglesia, de cómo cantamos, cómo adoramos, cómo servimos, de todo se mofan. Encontramos varios filósofos espirituales o religiosos que se burlan de todo lo que hace la iglesia cristiana, llámese iglesia cualquiera que sea, claro, identificada con Jesús. Entonces, cuando escuchas un argumento en la universidad de un profesor, o en el colegio, o con tus amigos, o con la gente con que andas, tú piensas que el evangelio, o no hablemos del evangelio, hablemos del cristianismo en general, se ha estancado, se está acabando, o porque la gente no guarda los principios de la palabra, y piensas de pronto, la versión tuya es que ya ni se puede ser cristiano, o el cristiano vive derrotado por lo que se está viviendo, por lo que se aprecia en la atmósfera en nuestra sociedad. ¿Cuál es la imagen actual que tú crees que está en Jesús? Unos creen que el Señor está derrotado para nada morir en la cruz. Otros dicen que en vano es
que el Señor todo lo que hizo porque la maldad es superior que el bien y la misericordia de Dios? Yo te voy a decir algo, y escucha esta palabra. Esta madrugada esta palabra llegó a mi vida y te la quiero decir ahora. Si un endemoniado, cuando está a merced del diablo, se le mete una legión, que son bastante demonios, ¿cuánto no podrás tener tú del Espíritu Santo, que es más que esa legión? ¿Cuántos dicen amén? Si tú adoras a Dios, tienes más que esa legión. Si tú te metes con el Espíritu Santo, tienes más que esa legión. Entonces viven con un miedo, con un temor, que me maldice, que me hace esto, ay, que me hace un altar. No, tienes que sacudirte. Tienes que sacudirte. ¿Cuál es la imagen actual? Vive una imagen de que, ay, me están haciendo mal, me están echando ojo, fulano me está influenciando. No, Jesús está sentado en el trono. Y el día que Jesús se baje del trono es cuando venga acá a la tierra. De resto está en el trono, a la diestra de Dios Padre. Intercede por vosotros. No nos acusa, no nos maldice, no está buscando caída. No, dice intercede. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál versión tienes de Jesús? Así comenzarás el año, en derrota o en victoria. Depende de la versión que tienes de Jesús. Depende de la versión que tienes de Jesús. En la actualidad, por los ataques espirituales, la degradación de la sociedad. Mateo 27 nos habla. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro ¿dónde? ¿A dónde? ¿Está leyendo conmigo? A la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban. ¿Y qué hacían? Meneaban la cabeza. ¿Cuánta gente no te ha meneado la cabeza? Cuando las cosas no te salen, ¿verdad? Cuando pierdes, ¿verdad? Fallaste. De pronto tuviste un conflicto con tu pareja. De pronto tuviste que hacer un cambio en tu vida emocional, sentimental. De pronto perdiste algo, un familiar, alguien, y la gente sabe que eres creyente y hacen. Y uno siente que eso taladra en el corazón. Cuando pierdes, cuando de pronto te quitan tu negocio, te costan un servicio público, te sacaron de la casa porque no tuviste para arriendo, la gente te ve como derrotado. Y creen que Jesús está derrotado. Y menean la cabeza. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Mira lo que dice el versículo siguiente. Diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Lo veían derrotado, acabado. Estaba entre dos ladrones. Él era el ladrón principal, estaba en el medio. De pronto, este año no comenzamos como quisiéramos. De pronto esta semana la economía no te ha caminado. El nuevo año, los precios, los gastos, la universidad, el estudio de tus hijos. Sientes fuerte. La salud no ha sido la mejor. Y gente menea en la cabeza. Te menea en la cabeza. De pronto errores que han pasado en tu familia, en tu casa, con tus hijos. Y la gente menea en la cabeza. Como si tuvieses, como que si tu derrota o la situación adversa que pasaste va a describir lo que Dios tiene para ti. Bendito sea el nombre del Señor. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Si eres hijo de Dios, ¿por qué te está pasando esto? Si eres hijo de Dios, ¿por qué te enfermaste? Si eres hijo de Dios, ¿por qué te está pasando esto? Y a ti se te mete esa imagen de versión de derrota o de victoria. Tú escoges qué imagen quieres manejar este año. ¿Qué versión quieres manejar? ¿De derrota o victoria? Dice el versículo siguiente, dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, ¿cómo le escarnecían? Míralo como decían, versículo 42. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar.
Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Los líderes, la gente que le seguía, tú vas a encontrar líderes. Hoy en día hay líderes de opinión en Colombia que se burlan del evangelio. Hoy los líderes de opinión, la iglesia es homofóbica. Un líder espiritual no puede decir nada porque nosotros somos homofóbicos, porque no aprobamos el aborto, no aprobamos esto, aquello. La iglesia es burla en mucha gente de la sociedad. Y dice la palabra que decían, a otros salvó. Hay gente que te va a decir, ay, pero tú oras por fulano, ¿y por qué a ti no te pasa nada? Esa es la versión que tú tienes. Pero la versión que nosotros tengamos es la que más importa, no es lo que los otros tengan. Ellos te dan una versión que tú estás derrotado, pero no saben lo que se está preparando para ti. ¿Cuántos dicen amén? Porque seremos como los que sueñan, dice la Biblia, ¿verdad? Y ahí te acordás de las lágrimas que derramaste, dice la palabra. Como aguas que pasaron, ahí recordarás las lágrimas que ha derramado. Y dice, y creeremos en él. Dice el versículo 43. Confío en Dios. Yo pregunto, ¿cuántos este año todavía confían en Dios? Levante su mano. Diga tú, yo todavía confío en Dios. No te avergüenza de confiar en él, ¿verdad? Dale un fuerte aplauso a él entonces ahora. Y a su nombre. Y a su nombre. Dice, hay gente que no le interesa. Cuando huye, hermano, decir que confían en Dios, eso es lo peor. Di que confías en Dios en el área en que te desenvuelve. La gente se mofa. Se burla. Confío en que hay personas que en esta palanca, confío en esto, confío en lo que le enseñé a mi hijo, confío en la persona que me va a ayudar, confío en la beca que viene. No. Primero hay que confiar en Dios. Y le dice, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Versión de derrota. Cuando hay cosas que perdemos en el camino, como decíamos el viernes en el mensaje que oramos por los proyectos de este año, ese culto de administración muy hermoso que Dios nos regaló, vemos que en el camino Dios nos guarda y nos protege, como guardó a Esdras. Y dice la palabra que ellos veían un Cristo derrotado, se burlaban y decían que si pasaba algo ahí se iban a creer. La diferencia es que tú y yo, aunque no estemos en la cúspide, seguimos creyendo. El evangelio es creer en el nivel en que estés. Como dijo el apóstol Pablo, he aprendido a vivir en abundancia y en escasez. Cualquiera que sea mi situación. Cualquiera. Eso es madurez. Dice la palabra en San Lucas 23, versículo 35. Dice, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. Todo el pueblo, la gente estaba hablando, la gente estaba murmurando. Cuando pasamos por cosas, la gente nos queda mirando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decidir? Y dice la palabra en el versículo 40, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Uno de los dos presos tenía otra imagen de Jesús. Le vio no como hijo de Dios, le vio como Dios. Que Dios nos ayude a que lo que estemos viviendo, Dios siga siendo Dios. Amén. Y él dice, no temes tú a Dios. Dice este hombre, no temes. No temes. No temes. En este tiempo moderno vas a ver gente que se va a equivocar, gente que va a fallar. Y cuando alguien es afectado, en vez de criticar, mejor tema a Dios. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude,
Y dice el versículo 40, dice, respondiendo el versículo 41, nosotros la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo, dice el 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando venga, ¿qué? ¿Qué está diciendo? La gente te ve derrotado, le dice a Jesús. Este hombre no fue una prédica de Jesús. Él no era un discípulo. No participó cuando Jesús multiplicó los 5,000 panes ni los 4,000. A este no le liberaron un hijo, a este no le sanaron. Pero él allí sabía que ese era el Hijo de Dios. Él no lo vio derrotado. Tú no puedes ver a Jesús derrotado en tu situación. Tú puedas que no tengas plata, tú puedas que estés enfermo, pero el reino de los cielos no está enfermo. El reino de los cielos no está en quiebra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y él le dice a Jesús allí, lo ven en la cruz y le dice, acuérdate de mí. Que eso no se acuerden lo que tú hiciste me importa. Que esto no se acuerden lo poderoso que eres tú no me interesa. Pero yo sí me acuerdo quién eres tú. Y yo te digo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ojalá no se te olvide la versión del Jesús de Victoria. Que la gente no te confunda. Dice, acuérdate de mí. ¿Qué hizo este hombre en sus últimas palabras? Este hombre estaba asegurando su destino. Hay gente que va a querer bloquearte el destino tuyo en este 2022. Pero Dios, en el versículo 43, mira lo que Dios habla, dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo. ¿Dónde? Hay cosas que Satanás cree que la gente te ha dicho que han sido canceladas en ti. Pero dice el Señor, hoy mismo. ¿Cuántos dicen amén? Pide un hoy para ti. ¿Cuántos dicen amén? Y la gente cree que siempre va a ser así. Están equivocados. Viene un hoy de Dios en tu. Dice, hoy mismo, dice el Señor, tú no sabes lo que tengo proyectado para ti. Hoy mismo hay cosas que van a cambiar. Hay cosas que como amaneciste no vas a anochecer. Como comenzó la semana no va a terminar la semana. Como comenzó este mes no va a terminar este mes. Hay cosas que voy a hacer hoy mismo, dice el Señor. Hay cosas que voy a cambiar. La estructura, tu destino, el camino que has emprendido. Y Dios promete un paraíso. Un año donde hay tantas situaciones adversas. Dios promete poner paraíso en tu familia, en tu casa, en los aciertos y desaciertos. Porque este hombre estaba en la cruz por culpa de él, pero él estaba confiando. Él estaba confiando en los aciertos de Dios, en lo que Dios había dicho. Y dice, hoy estarás conmigo. ¿Qué te han dicho a futuro? ¿Qué es lo que están poniendo en lo que está por delante de ti? Hay gente que dice, te va a ir mal. Este año es fuerte. Este año es difícil. Y sí hay momentos así. Pero Dios dice que para ti y para mí, si creemos, tengamos la versión del Dios de victoria. Dios puede volver tu hogar un paraíso. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? Algunos creen que lo puede volver un infierno. Algunos creen que puede volver una lucha, una guerra. Yo creo que Dios lo puede volver un paraíso. ¿Cuántos dicen amén? Tercer y último punto de este mensaje, que hemos llamado la peor o mejor versión, ¿verdad? Primer punto, vimos frente a la gracia o condenación. ¿Qué versión tienes de Jesús o de ti mismo? Peor versión. Imagen actual de derrota o victoria. Y tercero, protección o indefensión divina. ¿Crees que el Señor te está protegiendo? ¿O crees que estás indefenso ante Dios? ¿Cómo lo ves? Protección o indefensión divina. Hay gente que te cree que estás indefenso. Algunos tienen la versión de que el Señor los protege. ¿Tú crees que Dios los dejó a la suerte? Cuando comenzó esta pandemia, mucha gente decía, ¿dónde está Dios? Donde siempre ha estado. Donde siempre ha estado.
Y dice, San Mateo 26, 47, dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y qué más, y palos. ¿Está leyendo? ¿Está leyendo? Mateo 26, 47. Dice, y de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos, pero venían con palos y espada. Ante Jesús venían. Venían amotinados. Y dice el versículo 48. Y el que le entregaba le había dado la señal diciendo, al que yo besare ese es prenderle. Judas le iba a dar el beso. Versículo 49 dice, y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Y dice el versículo 50, Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Dice el versículo 51, pero uno de los que estaba con Jesús extendió la mano y sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Dice el 52, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. Dice el 53, ¿acaso piensas? Mira lo que dice el 53, que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de ¿qué? 12 ¿qué? Jesús dice, ¿ustedes creen que me voy a dejar intimidar por esta gente? No. Yo puedo orar al Padre y bajaría una docena de 12,000 ángeles bajarían acá. Hay cosas que te han pasado a ti, dice, ¿y dónde está Dios? Y cuando tú no ves que Dios hizo algo sobrenatural, nos incomodamos o nos sentimos o nos da rabia. ¿Y Dios por qué no hizo esto? ¿Y Dios por qué no permitió que no se enfermara o que no se muriera? ¿O por qué Dios permitió que mi hogar se acabara o que mi economía quebrara? ¿Por qué? Y entonces Satanás o la gente que te rodea hace verte que Dios se olvidó de ti. Jesús dice, y no le dice a los que tienen los palos, no, le dice a Pedro, le dice, ¿piensas que estoy solo? ¿Piensas que no tengo que pelear por mí? Por esta situación que está acá, porque esta gente me quiere matar. No. Dice el versículo siguiente, dice, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Hay cosas que tú y yo hemos vivido desafortunadas y Dios las pudo cambiar, pero Dios la permitió, porque en ti y en mí se cumple la palabra de Dios. Hay cosas que hemos vivido y no sabemos por qué, pero Dios sí sabe por qué las permitió. Y Dios sabe. Y dice la palabra que en ese momento Jesús le dice a Pedro, es necesario que así se haga. Hay cosas que hemos tenido que llorar, sufrir, pero fue necesario. Porque a pesar de que hemos perdido muchas cosas, te han difamado, calumniado, otros han hecho gozo con tu derrota. Lo que no saben que en ti y en mí se está cumpliendo las escrituras. Y a su nombre. Lucas 22, 52 nos dice, y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Le dice Jesús. Sigue diciendo el 53, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste la mano contra mí. ¿Y por qué ahora lo puedes hacer? Dice, mas esta es vuestra hora y la potestad de ¿qué? Hay momentos en nuestras vidas que no es la hora de que Dios intervenga. Hay momentos que hemos vivido así.
Y Dios lo permite. En tu vida hubieron momentos que sentiste todo nublado, todo oscuro. Y has podido pensar que no tienes protección divina, y sí ha habido protección. Situaciones alarmantes, vergonzosas. Pero esa hora Dios la permitió para que nos formáramos, para que creyéramos. Y muchos han pensado que estás sola o solo. Lo que no conoce, que la hora de las tinieblas en tu vida y en mi vida ya pasó. Ya pasó. Dice la palabra en Romanos capítulo 2, 13, versículo 12, dice: la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Tienes que creer que esa hora ya se pasó. Tienes que entender que la hora en la cual fuiste probado, pasaste por desierto, esa hora está pasando. Dios te ha dicho que viene tu hoy. Y dice, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Colócate en pie en esta hora. Quiero que te coloques en pie en este momento. Colócate en pie en esta hora. Y vas a inclinar tu rostro en esta instante. Allí donde estás. Yo bien sé quién soy. Yo soy santo. Yo soy justo en Dios. Yo soy rico. Yo soy grande. Camino con poder y un milagro. Disfruto tanto favor. Yo bien sé quién soy. Camino con poder.